19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Amixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Tres minutos pasan de las 7, bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá en Informativo de Cierre, en la Diaria Radio, para compartir noticias que nos ha ido dejando la jornada. Buenas noches, compañera Sofi. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas noches, compañeros. Alejandro, Fran, Joaquín que anda por ahí, Lucas que anda por allá. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy. Pintó un solcito ahí, amagó, sí. Ahí después se cubrió de nuevo. Mañana dice nuboso y cubierto, mayoritariamente en gran parte del país. Hay algunas zonas con niebla, pero podría, ¿no?, amagar también, pelearle a las nubes el sol. Vamos a tener días así, que se van a extender en el tiempo, ¿no? Va a mejorar un poco, después va a volver la lluvia. Estuve mirando... Invierno. Sí, pero también el Niño, las inundaciones que también, se podrían llegar a venir. Mucha agua, estuve mirando recién, sol pleno, estuve avanzando bastante en algún momento en el estado del tiempo, sol pleno para el 2 de agosto. Ah, bárbaro. Recién. O sea, no este fin de semana, sino el que viene. Así que bueno, así están las cosas. En Colonia, por ejemplo, en estos momentos estoy posicionado en el departamento donde somos la 90.9, hay 11 grados de temperatura en este momento, la mínima para mañana será de 6 grados y la máxima de 17. Se van a poner un poco más frías las mañanas y la temperatura va a tender a subir de a poquito. Bueno, en el área metropolitana, la 97.9, en este momento hay 11 grados y para mañana la mínima será de 8 y la máxima de 14 también. Nuboso y cubierto, pero igual hay un solcito ahí como que se asoma atrás de las nubes. Un solcito peleón. Sí, como que quiere salir. En Maldonado, donde somos la 102.5, un saludo para toda la gente del este. 11 grados de temperatura en estos momentos, mañana una mínima más alta que, por ejemplo, en la zona suroeste, 10 grados, y la máxima no subirá tanto, llegará a los 13 grados y también hay un sol peleador ahí tratando de golpear a esas nubes y de calentar un poco el cuerpo y de secar la ropa y la tierra y todo lo que haya para secar. Bueno, estamos hoy con una entrevista en vivo, vamos a tener una entrevista en vivo, sigue reunida con constantes reuniones la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto del Parlamento, la que está discutiendo y recibiendo las delegaciones que van a hacer sus pedidos y a las cuales se las informa sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas. Hoy le tocó el turno a el PIT-CNT. Vamos a estar conversando entonces con uno de los miembros de la Dirección Nacional de nuestra central sindical. Hablo de José Olivera, que es el presidente además de FENAPE, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Dentro del PIT-CNT está en el área de Relaciones Internacionales y bueno, fue parte de esa delegación que concurrió hoy al Parlamento. Vamos a preguntarle por dónde pasaron los ejes de discusión, los ejes de los pedidos. También hay muchos temas de agenda. Por ejemplo, hoy en el informativo vamos a estar hablando mucho de lo producido a través del diálogo social para las AFAPs. Hay varias noticias que tienen que ver con eso. Si te parece o si no te parece también, Sofi, creo que tenemos que ir a las noticias. Sí, ya porque vamos. Son las 19 horas y 7 minutos. Titulares.
8 minutos pasan de las 7 ahora, nos canta Barbie Recanati en el día de hoy, la cantante argentina, la que tenía aquella banda que se llamaba Utopias y hace años que tiene un proyecto solista, suele venir mucho a nuestro país, a Uruguay, tiene varios discos editados y nos va a acompañar de colchón sonoro en la noche de hoy. Y ya yendo a la primera noticia y a lo que les comentaba, el Frente Amplio afirmó que los cambios en las AFAPs avanzan hacia una mayor centralización. El ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, se reunió con la bancada de diputados del Frente Amplio para explicar los cambios que el gobierno proyecta para el sistema de AFAP. Según informó a La Diaria, el diputado Carlos Varela sostuvo que las medidas avanzan en la dirección planteada por el diálogo social, aunque no incluyen todas sus recomendaciones. El proyecto, que ingresaría al Parlamento a fines del mes de agosto, prevé crear una ventanilla única para los trámites jubilatorios, reducir las comisiones y el costo de seguro colectivo y modificar la asignación de nuevos afiliados para premiar la mayor rentabilidad y los menores costos. Sin embargo, el gobierno descartó para este periodo la creación de un organismo público que centralice la administración de las cuentas individuales, lo que ha generado críticas del PIT-CNT, y ya vamos a tener un espacio dedicado a eso, críticas duras además de la central sindical. El subsecretario de Economía, Martín Balcova, explicó que la decisión tomó en cuenta el papel de las AFAP en el mercado financiero y la percepción de quienes financian al Estado uruguayo. Si bien consideró que el organismo público sería el mejor diseño para un sistema creado desde cero, afirmó que el gobierno debe contemplar los efectos indirectos y definir a qué velocidad puede avanzar. Y hablando de esas críticas, hoy tuvimos una visita aquí en La Diaria Radio de una integrante de la central sindical, y el título de esta noticia es que el PIT-CNT advirtió que la relación con el Poder Ejecutivo queda casi pendiente de un hilo. El PIT-CNT cuestionó las medidas anunciadas por el gobierno tras el diálogo social y reclamó que se cumplan todas las recomendaciones acordadas, incluida la creación de un organismo estatal para administrar las cuentas de ahorro individual. En diálogo con Panorama Informativo, Natalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, afirmó que el Ejecutivo rompió un acuerdo y generó desconfianza al descartar la propuesta. Barbé sostuvo que la relación entre la central sindical y el gobierno quedó muy compleja y casi pendiente de un hilo. Además, anunció que el PIT-CNT comenzará a impulsar acciones en defensa de la seguridad social. La escuchamos. Es un retroceso muy grande por lo que te decía. Primero, que se rompe un acuerdo, no más finalizado el diálogo social. Nos enteramos que Ordóñez comienza un diálogo con las AFAP tras la oscuridad, porque nadie nunca supo de qué se trataba ese diálogo, qué temas iban a tratar. Fueron 60 días de reuniones y cuando esto finaliza nos encontramos con esta novedad. Y como te decía, genera una gran desconfianza en este tipo de ámbitos de negociación. Me enteré de este documento que se realizó el lunes 20, el día anterior a la reunión, que el documento se envía para la solicitud de la reunión. Yo decidí no participar de esa reunión una vez conocido el documento, pero si se solicita una reunión para poner en conocimiento al movimiento obrero, a los representantes de la clase trabajadora, a las 11:30 de la mañana, y esto es público a las 7 de la mañana antes de la reunión, claramente no hay posibilidad de ningún tipo de cambio. Si hubiera una voluntad de cambio, se hubiera esperado a la reunión con el PIT-CNT antes de hacer público ese documento. Una vez que se rompen este tipo de acuerdos, la relación queda casi que pendiente de un hilo, principalmente por un tema de desconfianza. Crítica Barbé ahí, y ayer consignábamos también las palabras de Marcelo Abdala, también en el mismo sentido, salvo que participó en esa reunión. Y bueno, hoy va a ser un tema que se va a cruzar en la nota que hagamos con José Olivera, a partir de esa comparecencia a la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto. Bueno, se van a mezclar otros temas de agenda y estará arriba de la mesa. Y seguimos hablando de las AFAP y seguimos parándonos en
entrevistas que se hicieron hoy aquí en la Diaria Radio. Hoy estuvo Saldain, valoró los cambios en las AFAP, pero cuestionó la jubilación a los 60 años. El gobierno anunció las líneas de acción que implementará tras el diálogo social, entre ellas las modificaciones en la gestión de las AFAP y la creación de una nueva causal jubilatoria a los 60 años con 30 años de aportes. En diálogo con Panorama Informativo, Rodolfo Saldain, redactor de la reforma de la Seguridad Social del gobierno anterior, consideró que en materia de AFAP se avanza en un sentido que es muy razonable, aunque reclamó mayores precisiones sobre la asignación de nuevos afiliados. Saldain expresó preocupación por la causal jubilatoria a los 60 años y advirtió que tendrá dificultades para alcanzar a los trabajadores de menores ingresos porque suelen acumular menos años de aportes debido a una mayor informalidad laboral. Lo escuchamos. Se habló mucho del diálogo social, se habló mucho de ese documento final con una suerte de síntesis de propuestas y no hay ninguna mención al organismo centralizado en el Estado para gestionar esos ahorros individuales. ¿Esto lo entiende como una señal positiva? Yo creo que es una valoración ambigua, diciéndolo objetivamente. Voy a dar mi punto de vista, ¿no? Por un lado, tiene el aspecto que acabas de mencionar de la posición del PIT-CNT, ya anunciada ayer, y que, bueno, se podría profundizar, ¿no? Por otro lado, tiene un aspecto positivo, y en mi opinión muy positivo, que es que saca de la discusión un tema que venía generando mucho ruido a nivel de actores centrales para el desempeño económico del país, que no son solo las AFAPs, también son aquellas entidades y organizaciones que financian el Estado uruguayo. En el sentido de mejorar y facilitar el acceso de Uruguay a el crédito, es una buena señal esta, y eso que puede resultar muy ambiguo para la población, lo que implica es que Uruguay se va a financiar, se va a poder seguir financiando a tasas de interés relativamente bajas. Y eso lo que significa es que la población no va a verse afectada por la necesidad de asignar mayores recursos al financiamiento del Estado. Creo que tuvo que ver la reunión con las AFAP, sin duda, y el proceso que llevó el Ministerio de Economía durante un mes largo, y también la incertidumbre en inversores del exterior. Cerramos por el momento el tema de lo producido en el diálogo social respecto a las AFAPs. Lo hablaremos, como les comentábamos antes, cuando venga José Olivera, el integrante de la Central Sindical y de FENAPES. Y vamos a una de las polémicas de estos días, que su principal protagonista quiere que se apague. Hay que ver qué pasa. Muchas veces no dependen de el querer, sino de lo que marca luego la agenda. Hablo del ministro de Relaciones Exteriores, hablo de Lubetkin, que dio por cerrado el episodio por la reunión convocada por Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano. Según informó la Diaria, el canciller Mario Lubetkin aseguró que la invitación a la reunión sobre terrorismo político, encabezada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, llegó de forma confusa, muy confusa, explicó que Uruguay decidió enviar al embajador Daniel Castillos y a otro diplomático para escuchar y tomar nota. Sí, Lubetkin dijo que primero lo habían invitado a él como ministro, la Cancillería decidió que no, que él no iba a ir, y bueno, y ahí se generó como esa confusión. Es rara la explicación, pero bueno, así la hizo. Además defendió la actuación de la Cancillería, sostuvo que el gobierno ya expresó su rechazo a que se califique como terrorista una fuerza política uruguaya, y además descartó realizar nuevas gestiones ante Estados Unidos. Para nosotros el tema está cerrado, cerradísimo. Desde el Frente Amplio, el diputado Sebastián Baldomir consideró que fue un error participar en el encuentro porque contradice la tradición uruguaya de promover la paz y la negociación. En cambio, el colorado Felipe Schipani respaldó la presencia de Uruguay y sostuvo que Rubio hizo una referencia histórica al MLL Tupamaros. Y vamos a noticias sindicales. La Intergremial Marítima anunció nuevas movilizaciones y posibles paralizaciones. La Intergremial Marítima realizó una concentración en el puerto de Montevideo para
reclamar mayores oportunidades laborales, prioridad para las tripulaciones nacionales y controles sobre la situación de los trabajadores extranjeros. El dirigente Facundo Montaña dijo a La Diaria que participaron entre 150 y 180 trabajadores y afirmó que las reivindicaciones del sector son ignoradas por las autoridades y la Prefectura Nacional Naval. La organización anunció que realizará nuevas modificaciones y no descartó paralizaciones. En paralelo, el Ministerio de Trabajo prepara una reunión interinstitucional para abordar las condiciones laborales del sector. Y hay noticias sobre la mega inversión más esperada de estos tiempos. Hablamos de GIF Global. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que la empresa va a tomar la decisión final de inversión el año que viene. Al término de su comparecencia en el Parlamento por la rendición de cuentas, Cardona dijo que durante la sesión para la comisión se habló de que el contrato no se conocía y que ya se había firmado. Sin embargo, aseguró que no hay ningún contrato todavía y detalló que solamente se está cerrando un memorándum de entendimiento con los diferentes organismos públicos. Cardona agregó que a partir de esa base de trabajo la empresa va a buscar financiamiento y va a tomar la decisión final de inversión el año que viene y llamó a hablar en sus justos términos para no desinformar. La ministra dijo que el gobierno le pidió a la empresa de capitales chilenos un derrame para el Uruguay que no sea solo la exportación o la ganancia o la inversión. En ese marco señaló que se está intercambiando con los ministerios de Ambiente, Economía y Transporte. La escuchamos. Acá no hay contrato con GIF. Lo que hay es un memorándum de entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la empresa para sentar bases mínimas de trabajo para que la empresa se dé vuelta y a pesar que hay un proyecto que se anunció en el 2022 y nunca se ejecutó, hoy a un año de que este gobierno asumió, hemos avanzado en establecer líneas de trabajo con ellos. Allí estaba entonces la palabra de la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, y vamos con otro ministro. Hablemos de seguridad, hablemos de declaraciones de Carlos Negro, que anunció una estrategia para reducir los focos de violencia en Montevideo y Canelones. El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció una combinación de estrategias para reducir los focos de mayor violencia en Montevideo, el área metropolitana y Canelones, según informó La Diaria. El plan buscará enfrentar la movilidad de las bandas criminales, las disputas territoriales y las venganzas que generan ciclos de violencia. La medida se presentó después de conocerse que los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026. Montevideo concentró 114 de los 195 casos y Canelones registró el mayor incremento del interior. Pasó de 17 homicidios en el mismo periodo de 2025 a 30 este año. La estrategia incluirá una redistribución de recursos humanos y materiales, el uso de vehículos blindados, que ya lo hablamos un montón de veces desde este viernes, y un decreto para regular las armas y municiones. Además, Interior busca acelerar la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad y reforzar la coordinación con la Fiscalía para mejorar los operativos de investigación y prevención. Y ya que hablamos de cifras, hubo un ida y vuelta entre Pedro Bordaberry y Álvaro Sanjurjo. Se dio en redes sociales. Sanjurjo le respondió Bordaberry luego de que Bordaberry lo acusara de ocultar información. Pedro Bordaberry hizo un hilo de Twitter o de X, donde criticaba la forma en la que el gerente del área estadística y criminología aplicada, el también colorado Diego Sanjurjo, Bordaberry no lo quiere mucho porque ya lo ha cruzado más de una vez, presenta datos del Ministerio sobre homicidios y dijo: oculta, recorta y acomoda información, y eso es un patrón que se repite, advirtió. Estoy citando una nota que publica hoy el diario El País hace algunos minutos. El líder de Vamos Uruguay ya había cruzado al asesor de seguridad en febrero pasado, cuando llamó volver a un observatorio independiente, y bueno, y ahí hace todo un extenso hilo donde cita algunos programas de streaming donde participó Sanjurjo, donde, según interpreta Bordaberry, Sanjurjo reconoce el comportamiento de que lo acusa y sigue. Lo pueden buscar aquellos que tengan X, y Sanjurjo cita el tuit de Bordaberry y le dice lo siguiente: Pedro, estás equivocado. Y atención que acá se empieza a poner bueno. A ver. Tenés mi número y podés responder mis mensajes. No es necesario el show ni que hagamos el ridículo.
cuando quieras, podés venir a las oficinas de AECA y los técnicos te responden todas las dudas que tengas y se despide con un cordial saludos. Seco, pero educado, cordial, frente a la apelación que le hacía Pedro Bordaberry, que lo acusaba de algo grave, ¿no? Con el derecho que tiene Bordaberry de interpretar cómo presentan las cifras Sanjurjo, pero lo acusaba de ocultar, recortar y acomodar. Y bueno, a Sanjurjo no le gustó para nada. Bueno, son las 19:22. Hacemos la primera pausa en Informativo de Cierre. Nos llegaron algunos mensajes mensajes en base a las noticias que dimos y algunos mensajes para los protagonistas de esas noticias. Un poco fuerte algunos. Ok. No sé, tenemos que decidir acá en el equipo si los terminamos leyendo o no. Bien, muy bien, lo decidiremos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Tras la puerta hay una selva, árboles altos, matorrales verdes y animales por cada rincón. Monos en los árboles, un perro que sigue mi caminar, lianas, pájaros de colores y un camino largo y laberíntico. No hay edificios, solo naturaleza. Texto escrito por María Noel en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consultá fechas de las funciones en nuestras redes. Nati. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegará. Energía. Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. ...26 minutos pasan ahora de las 7 de este día miércoles 22 del mes de julio del año 2026. Pasaron la censura los mensajes. No eran tan graves. En realidad nos teníamos que ir a la tanda, pero sí, son mensajes que interpelan a los protagonistas de la noticia. Esto no sé si lo vamos a poder hacer. Les ruego, dice, que cuando tengan la oportunidad le hagan a saber a Lubetkin que debería renunciar por haber participado de esa reunión. Bueno, técnicamente
no fue Lubetkin el que participó, pero sí el embajador tuvo el aval de Cancillería para participar. Ahí yo entiendo un poco la explicación de Lubetkin, que porque el Frente Amplio como fuerza política lo cuestiona, y en el Parlamento, como relatábamos, el diputado Valdomir también dijo, Sí. yo estoy alineado con el Frente Amplio, pienso lo mismo, no deberíamos haber ido, pero ser gobierno también tenés que pensar otras cosas, tenés que poner otras cosas en la balanza. Después está lo que básicamente pensamos de esa reunión. En ese sentido coincido con la oyente, que no firma, pero tiene un emoji femenino, así que la llamaremos la oyenta. No, perdón, este era un señor que tampoco firma. La oyenta dice lo siguiente: si a Saldain le parece positivo, tiemblen los jubilados. Es una opinión que llega por ahí. Y bueno, con eso nos sirve para decirles nuestro teléfono, que no me acuerdo cómo era. 099-891-888. Nos pueden escribir por ahí. Es un teléfono muy fácil, pero bueno, a veces Es bastante fácil, pero igual el 9, muchos 9 y muchos 8 confunden. que confunden un poco. Y la sí. vorágine del aire a veces te puede hacer tropezar más de una vez. Bueno, vamos con noticias realmente importantes que tienen que ver con la salud pública de la población y con este brote de meningococo que hay. El Ministerio de Salud Pública amplía la vacunación contra el meningococo hasta los 15 años. Según informó el Observador, el Ministerio de Salud Pública ampliará la vacunación contra el meningococo y habilitará el 27 de julio la agenda para adolescentes de 13, 14 y 15 años. Los niños de 9 y 10 años podrán agendarse desde el 3 de agosto, mientras que los de 11 y 12 ya están habilitados para recibir la vacuna. La medida responde al aumento de los casos de enfermedades causadas por la bacteria. El Ministerio de Salud Pública aspira a extender progresivamente la inmunización a la población de entre 2 y 18 años según la disponibilidad de dosis. Así que bueno, quienes tengan gurises en esa edad, estén atentos a esta fecha, no es joda. Esto, hay preocupación en el Ministerio de Salud Pública, por eso se habilita la vacunación. Una vacuna que, si no tenías la posibilidad de dártela de manera pública, es carísima. Sí. Es una cifra que supera largamente, ronda los 20.000 pesos. Está en ese orden. Me han hablado de entre 18 y 26.000 pesos. Me han hablado de diferentes personas que tienen gurises de esa edad, que es un costo realmente muy excesivo. Pero bueno, ahora hay preocupación en las autoridades del Ministerio de Salud y bueno, se está habilitando esa posibilidad. No viene mal repasar. 27 de julio, adolescentes de 13 y 14 años. Los niños de 9 y 10 años, 3 de agosto. Y 11 y 12 ya están habilitados. Ahí está, los de 11 y 12 ya están habilitados para recibir las vacunas, así que tomen nota o nos mandan un mensaje y les pasamos la información. Muy bien. Para que les quede claro. Bueno, y atención Colonia, atención la 90.9, van noticias que hablan bien del departamento, cifras positivas para el departamento del suroeste, donde tenemos una radio que transmite en vivo y por aire, como nos gusta. En Colonia bajaron 57% las muertes por siniestros de tránsito. En el primer semestre de 2026 murieron 9 personas en siniestros de tránsito en Colonia, frente a las 21 registradas en el mismo periodo de 2025, según un informe de la UNESEAB. También disminuyeron la cantidad de personas lesionadas de 598 a 573 y los siniestros viales, que pasaron de 493 a 471. La mayor reducción de fallecidos ocurrió en calles y caminos departamentales, donde los casos bajaron de 16 a 3. En las rutas nacionales, en cambio, aumentaron de 5 a 6. Bueno, y a las 19:30 nos vamos a dar una recorrida por el mundo. La primera noticia llega desde Nueva York y de ese particular alcalde que tienen, Zoran Madmani, que le está reclamando a Donald Trump que detenga a Benjamín Netanyahu si ingresa a los Estados Unidos. Según informó el país de España, el alcalde de Nueva York reclamó al gobierno de Donald Trump que detenga al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si ingresa a Estados Unidos. El mandatario tiene previsto viajar en septiembre a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. Spoiler,
porque viene la noticia, algo imposible, algo que no va a suceder, exactamente. Madmani calificó a Netanyahu como criminal de guerra y pidió que se ejecute la orden de arresto emitida en el 2024 por el Tribunal Penal Internacional, que lo investiga por presuntos crímenes de guerra contra la humanidad en Gaza. El dirigente demócrata sostuvo que el primer ministro israelí debe ser detenido y juzgado por sus acciones contra la población palestina. El alcalde reconoció que no tiene potestad legal para ordenar la detención mediante la policía de Nueva York, pero afirmó que el gobierno federal sí podría ejecutar la orden. Estados Unidos no integra el Tribunal Penal Internacional y Trump... ¿Qué dijo el naranja? No solo dijo que no, sino que dijo que bajo ningún concepto ni circunstancia. Sí, así por que si no quedó claro. La expresión de deseo de Madmani y de repente de mucha gente que bueno, que un tribunal de este tipo pueda tener jurisdicción en los Estados Unidos, bueno, no va a suceder. Netanyahu va a poder ir a la cumbre tranquilo. Nos vamos a Francia. Miren qué noticia por demás interesante. Francia va a prohibir las redes sociales para los menores de 15 años. El Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, según informó AFP. La iniciativa recibió 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional, luego de haber sido respaldada por el Senado. La prohibición comenzará a aplicarse el 1 de septiembre para la creación de nuevas cuentas y desde enero de 2027 alcanzará también a las ya existentes. Las plataformas deberán implementar sistemas de verificación de edad, aunque no habrá sanciones para los menores ni para su familia. No habrá sanciones si violás de alguna manera, mentís en la edad, ponele. Claro. O sea que está esa posibilidad de mentir en la edad. Entonces es una papa. Bueno, la ley contempla excepciones para enciclopedias y proyectos digitales educativos en plataformas como YouTube y WhatsApp. La restricción abarcará únicamente las funciones equiparables a una red social, como los canales y los comentarios, pero no la reproducción de videos ni la mensajería privada. Además, se prohibirá el uso de celulares en los liceos. La Sofía de 15 años fue ayer, más o menos. No, bueno. ¿Qué hubiera pensado? Yo tenía celular a los 15 en el liceo, sí. ¿Y ya tenías alguna red social? Y bueno, sí, no sé si WhatsApp, bueno, en 2012 más o menos tenía 15 años. Sí, ya existía, creo. WhatsApp o Facebook, WhatsApp, no sé, esa onda. Facebook seguro. Facebook, sí, creo que Facebook también, recién aparecía ahí. Twitter también, Instagram. Pero, sí. Era esa sí, época. sí. Y bueno, se usaba ahí un poco a escondidas, pero no tanto como hoy. Igual creo que en ese momento no era tanto como la adicción que tenemos hoy a los celulares. Y hoy está TikTok, que es la que le gusta más a las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí. Es la realmente más popular. Bueno, ahora sí cerramos la etapa más informativa de este programa llamado Informativo de Cierre. Ya está José Olivera aquí en los estudios de La Diaria Radio. El puntapié inicial va a ser la comparecencia de una delegación de la Central Sindical a la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto en el marco de la discusión de la Ley de Rendición de Cuentas, que todavía no sabemos qué va a pasar, porque si no se vota en general, sabemos que no se va a poder abrir el articulado y votar en particular, pero bueno, vamos a ver qué fue a plantear la Central y se nos van a colar, como decíamos antes, algunos temas de agenda también en esa charla que vamos a tener con el integrante del PIT-CNT y de FENAPES. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver.
Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules con De la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Pasó el Mundial y te lo contamos por la Diaria Radio. Pita el árbitro del partido, se desploma el telón. España, campeona del mundo. Este sábado, desde las 15, hacemos un balance de lo que nos dejó la Copa del Mundo 2026. El triunfo de España, el segundo puesto de Argentina, la actuación de Uruguay, las decepciones, las sorpresas y mucho más. Con el equipo de Por Decir Algo, Deportes de la Diaria e invitados especiales. Este sábado, desde las 15, subí el volumen. La Diaria Radio en el Mundial. La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. horas y 38 minutos. Como comentábamos, invitamos a José Olivera, miembro de la Dirección Nacional del PIT-CNT, presidente de FENAPE, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y en el PIT-CNT estás en el área de Relaciones Internacionales. Efectivamente. Buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches, un saludo a la audiencia, felicitaciones por el proyecto y por el espacio. Bueno, muchas gracias por lo que me toca, al menos. Hoy estuvieron, lo comentábamos, estuvieron en la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto en el marco de todo lo que tiene que ver con la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas, donde se recibe a los ministerios, diferentes delegaciones, y hoy le tocó a la central sindical. ¿Con qué planteo fueron? ¿Qué llevaron? Bueno, en realidad salimos recién, 19:10, salimos de la comisión después de haber ingresado. ¿Fresquito o tibio? Sí, sobre las 17 horas, un intercambio importante. A ver, en realidad para el movimiento sindical estamos ante un dilema presupuestal. Esto es muy similar a la conceptualización que el año pasado planteábamos en torno a la discusión del presupuesto quinquenal. Está claro que para que la audiencia entienda que hay todos los años ajustes a través de las rendiciones de cuentas, pero que la visión del movimiento sindical hacia la matriz de lo que era el presupuesto, que básicamente se mantiene en la rendición de cuentas que hoy está a tratamiento del Parlamento, no nos hace variar mucho la visión. Nosotros creemos que hay un dilema presupuestal que tiene dos componentes muy fuertes. Uno, el contexto regional, mundial, muy complejo, desaceleración económica a nivel global, aumento de los combustibles, particularmente a partir de la situación de fluctuación de los precios del petróleo, guerra arancelaria, producto de las tensiones geopolíticas que afectan a la región y obviamente también al país, pero también en ese contexto hay decisiones políticas de la política económica. ¿Vos considerás que ese contexto negativo el gobierno no lo está manejando bien? No lo está manejando bien en términos de que sus definiciones políticas en materia de política económica se aferran a una especie de fetichismo macroeconómico. Ahora, citaste el combustible. Dentro del combustible
¿Cómo crees que se manejó? Bueno, yo creo que se Dentro está del aumento manejando del en combustible. función de los instrumentos con los cuales heredó este gobierno y sobre todo el mecanismo que previó la LUC, ¿no? Cuando estipuló un mecanismo de ajuste en función del precio de paridad de importación de petróleo, ¿no? Esto estaba ya establecido en la LUC. Ahora, estos componentes globales que inciden, insisto, también están acompañados de definiciones políticas. Por ejemplo, nosotros creemos que en esta rendición de cuentas las prioridades que establece el gobierno son correctas, compartimos, forman parte de nuestra plataforma. Sin priorizar seguridad, priorizar la atención a la situación de calle de personas, atender la infancia con planteos que además emergieron del propio diálogo social para la seguridad social. Seguir priorizando la educación, aunque se esté lejos de lo que se requiera, son aspectos positivos que nosotros compartimos porque esos elementos forman parte de nuestra visión. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se financian esos incrementales en la rendición de cuentas. Y básicamente se financian por ajuste de vacantes, de cargos, de puestos de trabajo en la administración central y en gastos de funcionamiento de varios organismos de la administración central. Eso es Con lo parte cual, de la financiación. y yo te diría el grueso. El grueso viene de ahí y sobre todo esto nos lleva a pensar y a plantearnos, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos para desarrollar qué políticas y brindar qué servicios? Sobre todo preocupa algunos recortes de vacantes, porque cuando tú recortás una vacante lo estás haciendo de forma permanente, no es que no llenaste una vacante, sino que la eliminaste. Hay algunos organismos del Estado donde los compañeros de COFES nos vienen planteando ya hace un buen tiempo dificultades para poder cumplir con los servicios, sobre todo aquellos organismos que tienen alguna función de contralor. Pensemos en aduana, pensemos en organismos del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en organismos del propio Ministerio de Trabajo que tienen dificultades para supervisar el correcto cumplimiento de las normativas laborales. Entonces, este es un problema porque el gobierno se niega de alguna forma a discutir otra fuente de financiamiento de estas prioridades. Como lo ha planteado el movimiento sindical, puede haber otras. Tal vez la nuestra no sea la mejor, pero el planteo de gravar con el 1%, al 1% más rico, para atender políticas públicas en materia de atender la pobreza infantil, es un planteo. Ahora, no se puede seguir el gobierno negando a discutirlo. Discutir o necesariamente revisar el gasto fiscal, que es muy importante para el país, muy importante, más de 7 puntos del PBI, y hay que revisar si todas las aseguraciones fiscales, en definitiva, son o están acorde con la visión económica del promedio de la sociedad y del propio gobierno. Bueno, ahí hay posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento. Citame algunas de esas exoneraciones fiscales que para el PIT-CNT se podrían corregir. Ahora se va a quitar una exoneración fiscal y es parte del financiamiento, que es la que tiene que ver con determinada gama de autos eléctricos. Sí, mira, por ejemplo. De lo incremental que hay en la rendición de cuentas, hay unos 31 millones de dólares que se financia buena parte de esa eliminación de exoneración fiscal y de algunas proyecciones de que se hace de recaudación en términos de lo que es el impuesto global que ya estaba establecido. Y los restantes 46 millones se financian con la eliminación de vacantes y de gasto de funcionamiento entre 10 y 12 organismos de la Administración Central. Esto es lo que nos preocupa, porque esto es seguir debilitando el papel del Estado en algunas políticas que lleva adelante y particularmente, vuelvo a reiterar, aquellas que garantizan derechos, aquellas que tienen mecanismos de contralor. Te voy a poner un ejemplo concreto de exoneración fiscal. Educación, ¿no? Resulta que recientes informes nos hablan algo así como 21 millones de dólares de exoneración fiscal por distintos mecanismos a la educación privada. Y en el sector de la educación general, básica, la ANEP, que es el principal organismo del Estado, recibió apenas un 1.2% de lo que se destinó en términos de la exoneración fiscal. Es decir, que el gran beneficiario de esa exoneración fiscal es la educación privada, en este tramo particularmente. No así en el sector universitario, donde la cosa es un poco más pareja. Ahora, la pregunta que uno se hace. Resulta que el Estado va a construir un centro educativo en el Cerro de Montevideo, como está reclamado fuertemente, y tiene que pagar IVA, tiene que pagar un conjunto de impuestos desde el ladrillo que coloca hasta distintas acciones que lleva. Ahora resulta que grandes empresas construyen en el centro de Montevideo un mega gimnasio, no paga un peso en los materiales de IVA y de otros impuestos. Bueno, ¿hasta qué punto la sociedad en su conjunto va a seguir financiando estas exoneraciones fiscales que obviamente tienen un sentido negativo
¿no? En términos de redistribución. Entonces, hay necesidad, y te pongo este ejemplo de la educación porque es el que más conozco por provenir de este ámbito, pero también hay otras exoneraciones fiscales en distintos emprendimientos, en distintas inversiones, porque en esta lógica de captar inversión extranjera directa, un modelo que en los últimos 10, 12 años no ha tenido variación. Es más, la plata que se va en términos de exoneración fiscal a través de este modelo que la que ingresa, en una relación casi de 10-1. Bueno, esto es lo que hay que revisar, porque poner la mirada solamente del lado del presupuesto por lo que del gasto, sin revisar cómo se financia ese gasto, quiénes contribuyen a él, bueno, nos parece que es un ejercicio donde en materia política económica el gobierno se sigue apuntando una posibilidad preciosa de revisarlo. ¿Llevaron ese planteo hoy a la comisión? ¿Llevaron el planteo de seguir revisando exoneraciones, por ejemplo? Sí, nosotros en el marco del planteo de que señalaba yo, del dilema presupuestal, de cómo, más allá de compartir las prioridades que están establecidas, los montos asignados no son los que necesitamos. En educación estamos, por ejemplo, lejísimos del 6% más 1% para investigación e innovación. De hecho, recibíamos planteos de legisladores sobre la situación, por ejemplo, del Clemente Estable, donde se recortan 18 cargos en el marco del proyecto de rendición de cuentas. Donde cuestionamos también la forma de financiamiento, nosotros insistimos con nuestro planteo público, ¿no? El Uruguay tiene que discutir una nueva estrategia nacional para el desarrollo que, entre otras cosas, piense otro modelo de crecimiento que esté alejado de este modelo que se ha sostenido en las últimas décadas de captación de la inversión extranjera directa, asociado a la primarización de la economía, los precios de los commodities. Es decir, desde el 2014 para acá no logramos crecer a tasas que permitan satisfacer un conjunto de demandas que están instaladas en la sociedad. Y eso es un problema estructural. La polémica que se desató hoy, que bueno, que vinculó de alguna manera al PIT-CNT, recién escuchábamos a Nathalie Barbé, no tiene que ver específicamente con lo que sucedió hoy en la reunión de la comisión, pero ya te iba a preguntar si también llevaron el planteo sobre la reestructura de la SAFAP y ese proyecto de ley que se está preparando, que surge en parte con componentes del diálogo social, pero algunos que no. Algunos quedaron afuera. El gobierno siempre se adjudicó esa potestad de que lo producido en el diálogo social no fuera vinculante, pero quedó afuera ese organismo público que se iba a encargar de alguna manera de administrar de manera centralizada las cuentas de ahorro individual. Ya estuvimos hablando de esa polémica. Ayer una delegación del PIT-CNT se reunió con el ministro O'Donnell. Te quiero preguntar si lo plantearon hoy en la comisión, si se habló de la SAFAP, si se habló, qué se habló y cuál es tu postura. ¿Cuál es la... A ver, el tema no era parte de la discusión, pero claramente surgió a partir del planteo de algún legislador integrante de la comisión, particularmente de la oposición. Y nuestra respuesta fue muy clara. O sea, la declaración que emite ayer por la tarde el PIT-CNT, su secretario ejecutivo de 8 puntos, con posterioridad a la reunión con el equipo económico, es muy clara, ¿no? Nosotros partimos de una premisa que, como nos enseñara José Pepe de Lía, los acuerdos están para cumplirse. Y aquí no hubo un acuerdo general de todo lo que emergió del diálogo social, lo dijimos con total claridad, pero en este punto sí había un acuerdo. ¿Cómo fue el acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? El acuerdo incluía la generación de este ámbito estatal de administración de los fondos. O sea, el gobierno en el diálogo social se comprometió a llevar todo lo producido en cuanto a la SAFAP, llevarlo a un proyecto de ley. En todo lo producido no. Vuelvo a insistir en un concepto. Nosotros no tuvimos un acuerdo general sobre el documento, pero hubo 2 o 3 acuerdos puntuales que sí formaron parte de un acuerdo del movimiento sindical con el gobierno. Por ejemplo, la asignación universal para la infancia y la adolescencia es parte de ese acuerdo. El otro acuerdo sustantivo tenía que ver con la posibilidad de jubilación a los 60 años, con mecanismos que estaban previstos y analizados en el marco del diálogo social, y el tercero tenía que ver con la creación de este organismo. Bueno, resulta que eso hoy no está. No está, y nos parece que es una muy mala señal porque de alguna forma esto lesiona la credibilidad de los actores. Porque cuando nosotros nos convocan, o cualquiera de las partes se convoca en un ámbito de diálogo y se establece, por ahí no unanimidades, vuelvo a insistir, pero sí acuerdos puntuales, la importancia es que aquí los acuerdos se cumplan. Y esto no es lo que sucede en este caso. No solamente porque
no se crea este organismo, sino porque tampoco desaparece el lucro en términos de las comisiones que van a seguir cobrando las AFAP, y hay un tercer componente que es más preocupante, que nunca estuvo en el diálogo social, y es la apertura a la inversión de los fondos de los trabajadores y las trabajadoras en el exterior, sin que ayer mismo se nos respondiera una pregunta clave. En caso de que esas inversiones, muchas veces especulativas en el contexto global, porque no hay que ser ingenuo, donde se producen, no funcionaren o tuvieran efecto negativo, ¿quién se hace cargo de preservar los fondos que son de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, sobre esto no tuvimos respuesta. Por lo tanto, la posición del PICDT fue muy clara. Aquí se está legislando en favor del capital financiero transnacional y no de los trabajadores y los trabajadores. Se podrá discutir cualquier otra cosa, pero lo que es claro que este compromiso estaba establecido. Nathalie Barbé, recién la escuchábamos, decía que la relación con el gobierno, producto de esto que estábamos relatando recién, pende de un hilo. ¿Es una posición de ella? ¿Vos sentís que es una postura general de la central sindical? ¿Se generó una situación de desconfianza y eso hace que esté tenso y además lo que una es un hilo, ¿no? Bueno, a ver, la confianza en política se construye y es una construcción permanente donde las partes tienen que poner mucho de cada de sí para que eso sea posible. Está claro que esto no dinamita todos los puentes. Lo que genera es cierta preocupación, ¿no? Lo que genera es, ¿cómo podría decirlo? Lo que genera es un sentido a la baja de la confianza y la posibilidad de efectivamente avanzar como creemos nosotros que hay que avanzar a través del diálogo social. Por lo tanto, yo no sé si el gobierno tiene margen para modificar esto o no. Yo no sé si el gobierno, en el que se ha manejado muy hermético en torno a una visión económica la cual tenemos serias discrepancias, se va a mover en algo en esto o no. Lo que tengo claro es que el Uruguay hoy está transitando por distintos mecanismos de diálogo social donde hay actores que ya lo han torpedeado, que no creemos o no queremos que estos hechos se sigan sucediendo y por lo tanto se terminan dinamitando los puentes. Y esto augura movilizaciones, augura un posible paro general. Creo que lo escuché a Somaruga, tu compañero de la central, yendo en esa línea. A ver, lo que nosotros evaluamos ayer es que este tema pasa a integrar, sin lugar a duda, pasa a tener un lugar central en nuestros reclamos que se van a estar formulando a partir de una propuesta que mañana va a analizar la Mesa Representativa Nacional Ampliada de una movilización con paro. En principio la propuesta es un paro de 9 a 13 en el área metropolitana, después los plenarios departamentales analizarán cómo lo llevan adelante, pero claramente allí van a haber una serie de planteos que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos, con el tema de rendición de cuentas, con tratar de conquistar o lograr avances en materia de negociación colectiva en algunos ámbitos que están trancados, como puede ser la situación que hoy tenemos planteada en la construcción, pero claramente este eje no estaba en la plataforma que veníamos analizando, ¿no?, hacia esta movilización, pero que, bueno, ahora en función de estos hechos ingresa con mucha fuerza. José, la última que te quiero hacer porque se nos va el tiempo. Y teniendo en cuenta que sos del área de Relaciones Internacionales de la Central Sindical, ¿cómo siguió la Central Sindical esto que es de último momento, esa participación del embajador uruguayo en Estados Unidos, en esa reunión llamada reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda, que la lideró el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que Uruguay tuvo un representante ahí, el embajador en Washington? Hoy se expresó el ministro Luetkin al respecto, lo escuchábamos recién en el informativo. ¿La Central Sindical siguió este tema? ¿Se va a expresar y lo va a hacer de alguna forma? Con la misma preocupación que planteamos nuestra visión desde los hechos acontecidos el 3 de enero último, con antecedentes que ya se venían dando en los meses previos, y nosotros estamos convencidos que aquí hay una rearticulación de la extrema derecha a nivel global y continental, obviamente, y que incluso esa famosa alianza a la cual convocó ya por el mes de febrero Donald Trump en Miami, ustedes recordarán, es una reversión del Plan Cóndor, ¿no? Nosotros lo llamábamos un Plan Cóndor 2.0. Creo que es parte del deterioro democrático que estamos viviendo,
tiene que ver con el papel del imperialismo norteamericano en la región, en el marco de unas disputas geopolíticas, donde nosotros seguiremos reclamando la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el valor de la democracia, el mantenimiento de la paz. Creo que es parte de una lógica de guerra que se instala a nivel global y que tiene su capítulo en la región. ¿Y cómo ves la postura del gobierno frente a estas instancias, no? Errática, lo hemos señalado en más de una oportunidad, ¿no? Si uno piensa su falta de pronunciamiento sobre el genocidio del pueblo palestino o apoyando declaraciones junto a gobiernos como el de Brasil o el de España en torno a lo acontecido en Venezuela, que fue el secuestro de un presidente, y al otro día hablar de dictadores. Yo creo que en ese sentido el gobierno comete errores que en algún sentido forman parte también del descontento que su propia base social está teniendo hacia el gobierno. José Olivera, gracias por estos minutos, gracias por esta participación. No, gracias a usted, ha sido un gusto. Señoras y señores, nos vamos, ya llega Carlos Dopico y Julia Peraza con la música Me Llueve. Nosotros volvemos mañana a las 19 horas.